continuación. Cierto, pero inexplicable. Es como un milagro, porque él estaba muerto. Que de una u otra manera él ha sido un nexo para mí, para comunicarme con Dios. Acá mucha gente llega todos los días pidiendo un encuentro, una oración con la reliquia de Fray Andrés, que es su sangre, para pedir el don de la sanación. Él es el verdadero santo de los pobres y es el verdadero... O sea, que si de verdad uno tiene esa fe devota y se acerca y se conecta, yo creo que pasan cosas súper bonitas. Es sorprendente escuchar la fe incondicional y los testimonios de quienes han recurrido a Fray Andresito. Los mismos médicos dicen que están muy asombrados por mi recuperación, que ha sido muy rápida y sin ningún tipo de problema. Si bien aún no ha sido beatificado, ya es para muchos el santo de los pobres. Él es un santo, él no quiere, porque cuenta la historia que él debería de ser santo mucho tiempo. Hay mucha gente que viene a mí, yo lo palpo día a día. ¿Quién fue, o mejor dicho, quién es para sus devotos seguidores Fray Andresito? ¿Cómo es que la sola imposición de su sangre puede sanar enfermedades? Y lo más sorprendente, ¿cómo es que su sangre sigue líquida hace más de 150 años? Los inexplicables milagros de Fray Andresito. Andrés Filomeno García Acosta nació en la isla de Fuerteventura, en el archipiélago español de las Canarias, en 1800. Hijo de humildes pastores, viajó a América en busca de mejores horizontes. Estuvo primero en Uruguay y tras sufrir incluso persecución en ese país, llegó a Chile en 1839, precisamente al populoso barrio de La Chimba, a un costado del río Mapocho, donde se levantó la Recoleta franciscana. Eres un hermano donado. Eso significa que no es un religioso, vale, es un laico que vive dentro del convento, que lleva una vida religiosa, pero que no ha realizado los votos propios, por supuesto, de un religioso. Sin embargo, vive, digamos, dentro del convento, desempeña labores domésticas dentro de él y fundamentalmente desempeña también la función de limosnero, que es por lo cual se le recuerda a Fray Andrés García. Por así decirlo, era transversal, el nexo entre los desposeídos y la clase alta. Salía temprano a los barrios más pudientes de Santiago. Con esa limosna se construyó nuestro templo, con esa limosna vivían los hermanos, con esa limosna se atendían a los enfermos y a los pobres. Fray Andresito logró en su vida hacer este puente entre el mundo pudiente y el mundo más pobre. 23 años permaneció en la iglesia y hay quienes afirman que, incluso en vida, realizó varios milagros y además tenía dones sobrenaturales. Y esos dones sobrenaturales se manifiestan ¿en qué? En la bilocación, en el hecho de que está, digamos, en dos lugares a la vez, en el hecho que tiene también algunos episodios de clarividencia, que puede adivinar lo que viene por delante, y algunos aspectos vinculados a la taumaturgia, a la sanación en el fondo de determinadas enfermedades y a curaciones puntuales. Esas características en vida se acentúan durante su proceso de muerte y, por supuesto, con posterioridad a su deceso. En vida era curandero, empleaba hierbas para ayudar a los enfermos. Lo increíble es que tras su partida sigue sanando gracias a su sangre. Acá mucha gente llega todos los días pidiendo un encuentro, una oración con la reliquia de Fray Andrés, que es su sangre, para pedir el don de la sanación. Y el don de la sanación a veces llega corporalmente, pero a veces no llega, pero llega la sanación espiritual. Cómo yo me encuentro conmigo mismo, cómo yo me reencuentro con mi propia historia, con mi propio dolor, e incluso con mi propia vida de fe. Pero ¿cómo es que esa sangre se conserva hasta hoy? ¿Y cómo es que se pudo obtener? Para eso hay que remontarse a sus últimos años de vida, cuando se enfermó, y para paliar sus dolencias le practicaron una sangría. Vale decir, le extrajeron sangre para disminuir la presión arterial. Un sacerdote se le practicaban sangría a Fray Andresito, entonces toma una sangría que se había dejado, de la cual se había desprendido ya el suero, o sea, había coagulado. Por eso es un error creer que eso es sangre. Eso no es sangre, lo que se le conserva es coágulo licuado ya, por lo tanto no puede coagular de nuevo. Y bota el suero, este sacerdote, padre Pacheco, y entonces recoge el coágulo y lo guarda en un frasco que lo tapa, sin ninguna cosa de conservación. El doctor Carlos Alberto Valenzuela habla con propiedad del tema. Es uno de los facultativos que tuvo por misión analizar la sangre de Fray Andrés. Cuando me pidieron a mí que me hiciera cargo del examen de la sangre de Fray Andresito,
precisamente yo había dado un informe, que ya había un hecho extraordinario científicamente, y es que no se hubiese podrido completamente esa sangre. De ahí vinieron una serie de exámenes que para su imparcialidad se realizaron en recintos asistenciales laicos, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la Clínica Alemana. Quise que esto entrara como cosa extraordinaria, sino que puse Andrés Filomeno García Costa dona sangre, y eso lo tomó el jefe de laboratorio, dona sangre y entra la sangre. Por lo tanto, entró en la forma habitual que entra toda sangre en Clínica Alemana. Pero de repente empezaron a llamar por los parlantes a Andrés Filomeno García que se presente en la caja tanto a pagar, porque todo aquí hay que pagarlo. Entonces salió corriendo el que estaba haciendo, me dijo, no, Carlos, si tengo que ir a parar, que llamen, que sigan llamando por las cajas para que se presente a pagar, porque decirle que esto no es un paciente. Entonces lo que me arrepiento es no haber dejado, porque si se presenta Fray Andresito a pagar, ese sí que habría sido un milagro para beatificarlo completo, habría dejado muy contento a la orden porque los exámenes eran caros. Los resultados ya fueron remitidos al Vaticano y si bien se mantienen en reserva, son sin duda sorprendentes. No obstante, como el milagro de su impresionante conservación queda en el santo, no puede por ello ser canonizado. Hoy hay varios milagros de sanación que están en estudio para ser presentados a la Santa Sede. Por ejemplo, el caso de Claudio Aedo. Estaba con un infarto. El infarto me dejó un 30% de mi corazón en funcionamiento. Tuve 2 meses casi hospitalizado para esperar mi operación. Antes de la operación me llevaron una foto mía a Fray Andresito, en la cual derramaron la sangre de Fray Andresito. Mi operación salió pero excelente. No es que se derrame la sangre de Fray Andresito, más bien se impone sobre el paciente en un instante de oración e inmensa fe. Nos recibió un cura, jovencito. Yo le conté que tenía cáncer de mama, que estaba en un grado 5, que era peligroso, que no sabía si me iba a salvar o no. Él empezó a rezar y me puso la sangre de Fray Andresito en mi mama, en mi cabeza. Y ahí yo empecé a sentir cosas extrañas, así como mucha emoción y lloré mucho. Como ella, hay cientos de testimonios de sanación. Uno tal vez más conocido es el de la periodista y animadora de televisión Javiera Suárez, quien conoció a Fray Andresito gracias a su amigo José Miguel Viñuela. En la medida que hay gente que yo tengo cercana, que ha tenido problemas, siempre me siento en la obligación de alguna manera de acercarlo. La Javiera Suárez también me pasó en su minuto, de hoy día verla súper recuperada. Yo creo que cada persona tiene su santo o su divinidad a la cual se acerca. Pero yo sentía que tenía que aportar ese grano de arena para conectarlo. Y cuando siento que de verdad la gente se conecta con él, pasan estas cosas, vemos los resultados que hoy día tenemos frente a nuestros ojos. Él conoció a Fray Andresito tras la muerte de Felipe Camiroaga. A mí me pegó muy fuerte, de hecho, en esa época yo también estaba soltero, no tenía hijos, tenía llevado una vida muy individualista, con una buena situación, tenía lucas, tenía todo, pero siempre me faltaba algo. Y en algún minuto como que decidí dije ya, ok, esta es mi vida, la voy a hacer solo, hasta que se muere Felipe, y eso me pegó muy fuerte. Se sintió interpretado, y en su búsqueda por llenar la espiritualidad, llegó a Fray Andresito. He tenido presencias de él en mi casa, he pasado momentos muy duros y yo tengo una oración de él que el momento más duro la apretaba y le pedía que me diera tranquilidad, y automáticamente me pasaba algo que me calmaba, me daba paz, hasta que ya empecé a necesitarlo, a sentirme yo también un poco intermediario. Me pasó con la Javiera, me pasó con Pepe Cárcamo, que trabaja en Mega. En el caso de Pepe me impactó porque me enteré en el canal, yo había trabajado con él, y me entero de que tenía un tumor en la cabeza y no tenía idea. Entonces, lo único que atino es llamarlo por teléfono y decirle te voy a pasar a buscar. Y lo primero que hice fue llevarlo donde Fray Andresito y conseguirme la sangre y que se la impusieran y le rezaran. Y desde ese día su vida empezó a cambiar. Un intermediario de este santo popular que cambió su vida para siempre. Cuando yo lo entendí, fue cuando me estafaron y perdí prácticamente toda mi liquidez. Lo comprendí mucho más, en un minuto me ofusqué, pero nunca Dios dejó de tomarme la mano y nunca dejé de estar conectado con él, con Fray Andresito,
Y hoy día me siento un verdadero intermediario. Otro aspecto impresionante de Fray Andresito quedó de manifiesto en 1853, cuando a raíz de una remodelación del claustro, sus restos fueron exhumados. Porque al exhumarlo, el cadáver se encuentra prácticamente incorrupto. De acuerdo, digamos, a las descripciones de la época, solamente presenta algunos aspectos, digamos, de humedad o de moho, un poco en la cara y algo en el pecho, pero el resto del cuerpo se mantiene intacto. Pero tras mantenerlo 8 días a la intemperie y cometer varios errores, lamentablemente, esto cambió. Y se comete el error de lavarlo. Al ocurrir esto y al volver nuevamente a sepultar el cadáver, uno puede suponer de que quizás el proceso químico que tuvo en la primera sepultación se tienda a perder. Y esto lo confirmamos ¿cómo? Porque pasados los años, en 1893, precisamente al celebrarse los 40 años de su deceso, se decide iniciar su postulación para convertirlo en el fondo en un beato. Si bien aún falta para ser elevado a los altares, el Papa Francisco lo declaró venerable, quizás el primer paso para su esperada santidad. Un hombre que no quiere reconocimiento, a él no le basta estar en los altares, somos nosotros que le pedimos, pero a él no le basta, él está ahí, está detrás de Dios, siempre detrás de Dios. Y eso es maravilloso, no tenemos que imitar eso, su fe, su humildad. Un santo que hasta se le ha aparecido a muchas personas. Si bien existen muchas impresiones de cómo sería él, existe una fotografía que le tomaron en vida, el daguerrotipo de Fray Andresito. Todas las personas, entre ellos este niñito que tenía un problema del corazón, Cruzat, este niño Felipe Cruzat, entre ellos, cuando se les mostraron unas 10 imágenes de Fray Andresito, 9 no pertenecían al daguerrotipo, solo reconocieron el daguerrotipo. Frente a eso, yo no he podido echar por tierra cómo las personas que vieron, dicen haber visto a Fray Andresito, reconocen solo al Fray Andresito el daguerrotipo. Eso es imposible. Un santo popular, un ser milagroso que alimenta a los más desposeídos y también el espíritu de los enfermos, tras la oración, la fe y la imposición de su sangre. Para personas que viven aquí en la región metropolitana, atendemos los martes y los jueves desde las 9:30 hasta las 12 y desde las 3:30 hasta las 6 de la tarde atendemos a los hermanos religiosas para que puedan hacer oración con la sangre de Fray Andrés. Y los días sábados solamente en la mañana. Y personas que vienen desde afuera, desde regiones, que viene mucha gente desde el norte, del sur, bueno, ahí estamos dispuestos a la hora que vengan, porque la enfermedad llega nomás. Y hay que tener la capacidad que tenía Fray Andrés de acoger, de esperar y de acompañar. Y Fray Andresito para mí hoy día es un camino directo a Dios, es un camino directo a conectarme con lo espiritual. Y es un camino en que uno se tiene que conectar entendiendo que hay que desprenderse de los egos, desprenderse de las cosas materiales, desprenderse de todo y decirle a Dios, aquí estoy, te ofrezco mi vida, te ofrezco que tú dispongas de lo que va a pasar conmigo. Entonces, si yo tuviera que hablar de él, diría que mientras más humilde uno se muestre frente a Dios, mayor es la conexión que uno tiene con Fray Andresito. Si hoy día hay un modelo de santidad que Chile necesita, es Fray Andrés. Sobre todo en nuestra sociedad tan segregada como la chilena, en una iglesia también con momentos muy complejos que ha vivido, nos encontramos con un fraile sencillo, cercano y que la gente lo quiere. ¿Qué combinación más perfecta de la iglesia de Jesús? Una verdadera fe ciega le tiene mucha gente a Fray Andresito, un hombre, un inmigrante que llegó por ahí por 1840 a nuestro país, y la verdad es que a la Recoleta, a la Chimba, hoy día tierra de inmigrantes también, Hugo, le damos un toque de actualidad en la vida cíclica, en un lugar también donde es venerado, donde hoy día vive mucha gente de otro país, donde este hijo de Dios que venía de las Canarias, ¿no es cierto?, le roba el corazón a la gente. ¿Por qué crees tú que se produce esto? Ha dicho usted, don Julito, algo ha dicho exacto. Tierra de migrantes, o sea, no solamente no se recuerden que rusos, que árabes, y ahora peruanos, colombianos, etcétera. El barrio de Recoleta es el barrio de recepción, misteriosamente. Igual Fray Andresito, que llegó en 1838, permaneció 15 años hasta morir.
Entre paréntesis, 15 años estuve en Chile el padre Hurtado antes de morir también. O sea, como en esos plazos cortos se puede dar un testimonio precisamente. 15 años de sacerdote el padre Hurtado. De sacerdote en Chile, antes había sido ordenado ya. Entonces, realmente, para realizar una labor que por lo demás obra de Dios, ellos son los instrumentos. Fíjese que una cosa muy curiosa, él se puso Andrés Filomeno, por Santa Filomena, de quien era muy devoto. Ustedes saben que actualmente Santa Filomena se ha sacado del santoral, porque no consta su existencia. Pero está la devoción que en tantas partes le tiene que estar permitido el culto, aunque en todo caso, como San Jorge, también San Cristóbal. Sí, al menos sobre Santa Filomena, al menos si la sacaron, uno recordar, al menos por la historia que uno sabe, martirizada por Diocleciano. La mandaron a latigar, flagelar. Incluso Diocleciano le puso una cadena, la tiró a un río, pero bueno, las circunstancias de la divinidad la salvaron. Y después los arqueros que la mataron, 6 de ellos murieron. Entonces, que la sacaron simplemente. Sí, no, y hay una cosa muy curiosa. Diocleciano fue el último gran perseguidor de la iglesia, porque su sucesor Constancio Cloro, padre Constantino, ya empezó a aceptar al cristianismo como una realidad. Pero Santa Filomena de 12 años a 13 años. Sí, pero virgen. Actualmente se la reconoce y se le rinde culto, aunque no está fuera del calendario ahora, por ahora. Fíjese que una cosa importante. Él, un fraile humilde. Varios casos se presentan. En Chile, Fray Andresito, lo que es San Martín de Porres, eso es en Lima. O sea, son aquellos santos que eran donados dentro de los conventos, que allí hacían vida religiosa, servían en los menesteres más humildes y sin embargo iban colaborando de tal manera para difundir la religiosidad en los pobres y sobre todo unir a los ricos y a los pobres, porque los grandes señores con los humildes se juntaban precisamente dentro del círculo de amistad de personas como Fray Andresito. Ahora, respecto de la sangre, en realidad es un milagro muy grande la sangre. No es el único tampoco en el mundo. Para mí otras cosas que es extraordinario, no solamente la sangre de San Genaro, que se licúa una vez al año, 2 veces al año. Para mí el caso de San Pantaleón. La mitad de la sangre de San Pantaleón mártir está en Ravello, en Italia, el sur de Nápoles. Y la otra mitad en el monasterio de Encarnación de Madrid. El mismo día y a la misma hora se licúa. Yo he sido testigo, arrodillado, y donde está Julio, estando la ampolla con la sangre de San Pantaleón, vi como lentamente se fue transformando en líquido, poco a poco, después que estaba en polvo, 7 horas duró y después el proceso al revés. Por lo tanto... ¿Usted lo vio eso? ¿Usted lo vivió? Lo vi a la distancia en que estamos nosotros dos. A mí no me lo cuenta nadie eso. Vi cómo se produjo el proceso. ¿Vio el proceso de la sangre? O sea, está en polvo. ¿Ya? Enseguida, poco a poco, comenzó como a tener una especie de burbuja, luego apareció, se dice, coagulada y posteriormente líquido. Y cuando dejó de ocurrir el milagro, al revés. Y a la misma hora y el mismo día, en Madrid pasó exactamente lo mismo, con la misma sangre de San Pantaleón, que la mitad está allá. Por lo tanto, esto se ve con frecuencia. Estos son signos para que la gente crea. Hay algunos que tienen corazón duro que no lo creen de todas maneras, pero para que la gente cree, pero sobre todo para darle fuerza a esa labor apostólica maravillosa que hacen los humildes. Cuentan una vez que un gran predicador conmovía las masas, convertía gente y todo. Y rezando el predicador dice: gracias te doy, Señor, porque me has dado una elocuencia tan maravillosa y convertir tantas almas. Y el Señor le habló en el crucifijo. No, le dijo, no lo hago por ti, lo hago por este hermano donado que te acompaña y que te sirve y que mientras tú predicas me pide que ponga la elocuencia en tus labios y por él predicas así. Entonces ese la humildad de la gente que hace esto verdaderamente, los más humildes frente a los grandes poetas. ¿Por eso es tan milagroso? Yo creo que, bueno, y por su santidad de vida, si la primera es su santidad de vida. Lo que sí, yo no entiendo mucho por qué se ha postergado tanto la beatificación. Ya es venerable, ya gracias al Papa Francisco, entonces es cuestión de, no entiendo bien las razones por las cuales todavía se ha demorado. Pero tiene que hacer varios milagros.
porque los milagros en vida no valen, tienen que ser todos después, pero él hace milagros permanentes. Tiene muchos ya. Yo conozco de muchos milagros, muchos milagros. En realidad, Fray Andresito... ¿No tiene santos en la corte quizás? Perdone que le pregunte de esta manera tan pagana quizás... No, pero la orden franciscana se preocupa exactamente, la orden santo de la corte, diría alguna no, se preocupa la orden franciscana mucho de esto. ¿Pero son más de 100 años? Sí, lo que pasa que se viene pidiendo esta... No, más de 100 años no, más 1890 o menos del año entendido? de comienzo del siglo XX sí, tienes razón, más de 100 años se está 1890 pidiendo. Y tanto, y ya se está pidiendo. Escribá de Balaguer, por ejemplo, en 40 añitos... 40, hay otros que han sido Juan Pablo II en muchos años menos tampoco, en menos de 10 años de su muerte. ¿Tiene que ver los poderes que tiene la iglesia, las congregaciones? Disculpe que se lo pregunte, sin ánimo de polemizar, pero... Está bien que pregunte. En realidad, puede que sí, el poder de alguna congregación y todo para apresurar una causa. Pero no se olvide usted que la iglesia nombra lo que se llama un abogado del diablo, que su papel es oponerse a la canonización, poner todo tipo de obstáculos y exigir todo tipo de pruebas y objetar pruebas también. Y hay tribunales muy estrictos. Aquí el doctor Valenzuela era abogado del diablo, tengo entendido. Bueno, sí, pero exactamente. En nuestro país. El doctor Valenzuela. Que no es porque no crea en él, pero él es el que ha sido mandatado. Y como dicen muy bien, los exámenes se han hecho en instituciones que sean laicas, de manera que no hay influencia religiosa en las observaciones que se hacen científicas. Y eso es una de las cosas que hay que reconocerlo también. Pero lo importante es la obra que él hizo social. Pero quiero insistir en eso, perdón por lo majadero. ¿Tienen que ver las congregaciones quizás el no haber sido religioso, quizás el pertenecer a una congregación que predica quizás más la pobreza, ¿no es cierto?, los votos de humildad, versus congregaciones que en el último siglo han sido muy poderosas, adineradas, quizás ha detenido un poco el proceso de... No, lo que pasa es que en los casos de los franciscanos tienen una enorme cantidad de santos. También los mayor cantidad de santos por orden de la congregación serán los franciscanos. Pero de todas maneras, esos son santos. Y también depende mucho de los fieles mismos, de las diócesis, sobre todo de las diócesis, es muy importante, porque los primeros pasos tiene que darlos oficialmente el obispo, y eso es importante. Pero ¿qué importa por último? Como diría el doctor Fay, ¿qué importa? Porque todo el mundo ya lo considera santo. Viene el Papa en unos días más. Yo creo que le van a presentar el caso. ¿Le puede pegar un empujoncito a Seguramente puede hacer una porque es franciscano? Entonces... Claro, él es jesuita, el Papa. Sí, no, pero es franciscano Fray Andresito. Sí, es franciscano. A todo esto, una cosa muy curiosa. Él era hermano donado. O sea, él fue recogido en un convento para el servicio del convento. Pero, artículo mortis, como es costumbre, en las órdenes religiosas se le puede conceder la profesión solemne y muere como fraile, como religioso formal. Pero, de todas maneras, es un hombre que habría que haberlo conocido. Yo leí hace un tiempo atrás la homilía del obispo de la Serena, don Ramón Ángel Jara, que era gran orador, sobre Fray Andresito. Una cosa realmente extraordinaria. O sea, toda la sociedad completa, cómo lo venera. E incluso, por ejemplo, está don Francisco Ignacio Ossa, el canónigo Meneses, una serie de personas que son importantes en la historia de Chile que antes... Cristian, le preguntaba a Hugo que es franciscano Fray Andresito, el Papa es jesuita, uno siente que podría haber una empatía y una mayor al revés sería afinidad. Dicen las malas lenguas y los comidillos que hay dentro de la iglesia, que franciscanos con jesuitas son medios rivales. Sí, pero por los colegios, por la educación. Yo escucho a Hugo y es como que quiere que Fray Andresito sea santo, pero ¿sabes qué, Hugo? Yo pienso que es irrelevante que sea santo, porque en realidad cuando uno ve la biografía de Fray Andresito y ve lo que ha hecho, con la intuición profunda podía ver cosas, premoniciones, podía también vislumbrar cosas, tenía la cualidad de la bilocación, estar en dos lugares a la vez. Era en realidad es casi para nuestro Padre Pío. Es más, como el Padre Pío. Pero no, mucho más. Yo creo que es más místico que santo Fray Andresito. Entonces preservarlo en la cristiandad, un místico
que llevó la virtud a grado heroico, pero aparentemente no estudió mucho la palabra. No importa eso. Es importante porque en el cristianismo uno se salva por la palabra y por la obra, entonces son relevantes. El místico, que tiene virtudes, como muy bien dice el doctor, en grado heroico, es santo. Sí. Porque para ser santo tienen que poseerse virtudes en grado heroico. No es que sean simplemente buenas personas. Pero lo dijeron, mejor... No, si Fray no Andresito, yo creo que quiere estar tranquilo. Mejor santo que mal acompañado, don Hugo. Pero me refiero... Creo que saqué esa frase. Creo que quiere... Mejor santo que mal acompañado. O sea, que me la dijo usted, ¿o no? Oiga, lo único que le quiero decir, don Huguito, es que vamos a entrar en zona de predicciones.